Si es, si es que lo que hicieron las cuidadoras en estos supuestos, sí, fue lo correcto. Esperen que voy a... Les compartí también la actividad en el grupo de WhatsApp para que sepan, lo tienen también en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ya se los puse, ¿sí? Por si después alguien lo quiere bajar, lo quiere tener, ¿sí? Ya está subido. Caso práctico y consciente. Profesora, disculpe, ¿todos los prácticos va a haber que llevar el lunes para presentar? No, no, a ver, voy a repetir lo que dije cuando arrancamos hoy la reunión. Lo primero que dije fue esto, pero bueno, después se fue incorporando gente y tal vez no hayan escuchado. Yo, módulo uno, Alejandra Chuchuy Juárez, sí, no pido que me entreguen ningún práctico, ninguno. Lo que hacemos, lo hacemos cuando estamos en Zoom, cuando estamos presencial, las realizamos, lo charlamos, intercambiamos opiniones, ideas, se los llevan a su casa. No me tienen que entregar nada, repito, no me tienen que entregar nada, salvo el trabajo final, que todavía no lo di, que lo voy a dar la próxima semana en la última clase, lo van a tener, ¿sí? Ustedes lo van a poder hacer en su casa con el manual al lado. Ese sí lo van a tener que entregar cuando vayan a la siguiente clase presencial, se lo van a entregar al asistente de la mañana, que es Ana. Tiene que tener en la hoja nombre completo, nombre, apellido, comisión 68, vaquero, la actividad y estar firmado y se lo van a entregar y ella me lo va a entregar a mí y yo voy a hacer las correcciones, voy a poner aprobado, voy a poner reprobado, ¿sí? Es el único, repito, el único trabajo que me tienen que entregar a mí. Todo lo que compartimos cuando estamos en las clases de actividades no son para entregar, porque la finalidad de la actividad es que reforcemos conceptos, que aclaremos si tenemos alguna duda, nada más, pero no se entrega. ¿Claro está? Sí, bien. Ahora les voy a compartir esto que decía, leer estos casos, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros, a nosotras, a entender esto de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿sí? Son tres casos, como les dije, ¿sí? Ahí se ve, alguien me puede poner en el chat si tienen buena imagen. Bueno, yo Sí, se creo que ve, sí. profe. Bien, gracias. Gracias, Janina. Ahí veo en el chat también que me ponen sí, sí, Carla, y bueno, bien. Son tres casos, ¿sí? Que están hechos con la finalidad de que nosotros podamos darnos cuenta, ¿sí? Cuál es la tarea que tenemos que realizar como cuidadoras y como cuidadores y cuáles no. ¿Sí? El primer caso, Liliana trabaja cuidando a Julián, un niño de 4 años. Ayer cuando llegó a trabajar, la madre de Julián le dijo que el nene había estado molesto durante la noche. No tenía fiebre, pero lo notaba un poco decaído. Le indicó que estuviera atenta y que si notaba que tenía fiebre, la llamara a su trabajo. Durante la mañana, Liliana intentó que Julián tomara un yogur, pero el niño no quiso, tampoco aceptó una galletita ni el pedacito de pan que le ofreció. Liliana dedujo que el niño estaba mal del estómago y decidió darle un té de cedrón y manzanilla. Cuando llegó la señora, Julián parecía estar mejor y Liliana le comentó que seguramente era el efecto del té que le había dado. La madre del niño se puso furiosa con Liliana. Vamos acá, porque acá abajo hay unas preguntas. Vamos con las preguntas sobre el caso. A ver, alguien que opine, ¿cómo cree que actuó, en este caso esta cuidadora, porque estamos viendo el primer caso, ¿cómo creen que actuó Liliana, que era la cuidadora de Julián de 4 años? ¿Alguien se anima a decir que si estuvo bien? Hola, profe. Para mí, profe, estuvo mal porque ella para Esperen de a recomendar una. algo tiene que consultarlo. A ver,
¿Quién está pero hablando eso ahí? puede ser mal, exacto, porque puede ser mal, dejando el vaso de eso que dice que grande por cualquier cosa, así que mi opinión es que está incorrecto, Se porque dijo animan a escribir en el chat porque el audio sale malísimo y se superpone con alguien más que está hablando y no lo vamos a poder organizar. A ver, yo voy a leer el chat que dice, no debió darle el té sin consultar a la madre, dice Adriana Tapia. Fernanda Soria dice, profe, tiene que consultar primero a la madre si puede tomar algo. Perfecto, sí, creo que todos estamos de acuerdo, conforme a lo que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, que, por ejemplo, administrar medicamentos o en este caso el tecito es algo que Liliana no debería haber hecho. O sea, la mamá de Julián reacciona de la manera que reacciona porque evidentemente Liliana no tendría que haberle dado ese tecito porque aparte la indicación, si ustedes ven de nuevo el relato, ¿sí? La indicación que recibe Liliana es bien clara, o sea, acá no ha habido un problema de comunicación de parte de la empleadora, pero sí de recepción del mensaje por parte de Liliana, porque dice, ¿sí? Claramente le dice, le indicó que estuviera atento y que si notaba que tenía fiebre, la llamara a su trabajo, ¿sí? O sea, si había algún cambio, si el cambio era que no quería comer, que no se sentía bien, ella no tendría que haber tomado la decisión de darle el tecito, que parece inofensivo el cedrón y la manzanilla, pero podemos suponer que no toman en esa casa tecito, que la mamá de Julián no le gustan los yuyos, ¿sí? Entonces, es algo que no tendría que haber hecho. Acá dice, Adriana Tapia, fue imprudente, debió consultar a la madre para evitar malestar a la empleadora. Perfecto. Andrea dice, no puede administrar nada porque un té es lo mismo que medicación. Puede tener otro efecto adverso, ejemplo, bloquear una diarrea, otra cosa. Perfecto. O sea, más allá de que nosotros sepamos las consecuencias del tecito, si puede tener efectos adversos, pero sí podríamos decir, por ejemplo, que Julián es alérgico al cedrón, ¿sí? Por dar un ejemplo, no lo sabemos. Lo que sí tenemos en claro, y veo que todos estamos de acuerdo en eso, en que para tomar esa decisión tendría que haber consultado. Si esa es la primera pregunta, la otra pregunta dice, ¿por qué cree que se enojaron las empleadoras de Liliana en este caso? Ya vamos a ver el caso de Marta, ¿sí? ¿Por qué se enojó la mamá de Julián? ¿Por qué estaba tan molesta? Porque dice, se puso furiosa, ¿sí? ¿Por qué se puso furiosa? Porque la instrucción que había dado es decir, está atenta y si hay un cambio, avísame, ¿sí? Esa instrucción que se dio precisa, concreta, directa, ¿sí? Que no daba lugar a interpretaciones, ¿sí? Eh, no se respetó, ¿sí? Porque Liliana decide darle un té. Acá dice, Rosmarie dice, ¿y por qué se puso así? Por darle un té y no llamar claramente, ¿sí? Le dio un té que, como les decía, parece ser inofensivo, ¿sí? Pero eh, la mamá de Julián no se pone furiosa porque le dio el té, ¿sí? La mamá de Julián se pone furiosa porque no se respetó la instrucción clara, la indicación precisa que le había dado. Está atenta y avísame si hay algún cambio. Fue claro, o sea, no da lugar a dudas, ni interpretación, ni absolutamente nada. Y aunque fuera el té que consideramos inofensivo, ¿sí? Para eso tendría que haber consultado. Perfecto. Y después dice, bueno, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Cómo hubiera actuado? No sé si alguien se anima a escribir en el chat qué hubieran hecho ustedes. Creo que ya respondieron diciendo esto de comunicarse. La empleadora se molesta porque la cuidadora faltó a la instrucción, pedido y confianza de la cuidadora. Perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera sido lo correcto de hacer en ese caso? ¿Qué tendría que haber hecho la cuidadora, ¿sí? Liliana, ¿sí? Para actuar de manera correcta. Comunicarse, ¿sí? Porque la instrucción era, está atenta y avísame si hay un cambio. Eh, lo correcto hubiera sido comunicarse y decir, sigue mal, no quiere comer, y ahí hubiera recibido las instrucciones. Dale un medicamento, ya voy para allá, llevarlo a la salita, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son las tareas y actitudes necesarias para el desempeño como cuidadora? Esto es lo que fuimos viendo, ¿sí? Hay tareas que no corresponden a este trabajo, en este caso no. Ahí en el chat leo. Yo hubiera tomado la temperatura durante el día y dar el parte a su mamá. Perfecto, o sea, cualquier decisión que se hubiera tomado
respecto de si puede tomar, no puede tomar, es previa consulta al padre, previa consulta a la madre. Falló la comunicación. Perfecto eso. Eh, Vamos de nuevo con el tema de la importancia que tiene la comunicación. Falló la comunicación. Eso es lo concreto que tenemos para decir, que hubo una falla en la comunicación entre el empleado, la empleada y la empleadora. Claramente lo que falló fue la comunicación, porque decimos, bueno, hizo esto, hizo lo otro, pero ¿qué es lo que falló? Falló la comunicación. Hubo mala comunicación. Vamos al segundo caso, a ver si podemos desandarlo. Ana trabaja en el Centro de Desarrollo Infantil Rayito de Sol, es la educadora de la sala de 4 años. Las situaciones más complicadas se dan cuando lleva a los niños y niñas al patio. Martín es uno de los niños más inquietos. Una tarde salió corriendo como hace siempre y por unos instantes Ana lo perdió de vista. Ella se asustó mucho y cuando logró alcanzarlo le dijo, si te escapas otra vez, te va a agarrar el viejo de la bolsa. El viejo de la bolsa está en todas partes, ¿no? Si nos habrán asustado con el viejo de la bolsa. Vamos con las preguntas, en este caso de Ana, ¿sí? Que tiene a este niño Martín que parece ser muy inquieto, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Primera pregunta. ¿Cómo actuó Ana como cuidadora de Martín? ¿Actuó correctamente? ¿Sí? Cuando se asusta, lo alcanza y le dice, si te escapas otra vez te va a agarrar el viejo de la bolsa. ¿Estuvo correcto, estuvo bien lo que hizo Ana como cuidadora cuando lo agarra y le dice, te va a agarrar el viejo de la bolsa? Es lo que corresponde hacer como cuidadoras. ¿Alguien quiere opinar y dar su opinión respecto de esto? Porque acá podemos en este ejemplo ver claramente de esto que hablábamos hace rato de los límites, que la cuidadora, el cuidador tiene que poner límites, ¿sí? Porque poner límites es cuidar, ¿sí? Entonces, puso ese límite. Bueno, dice acá, no actuó bien al asustar al niño con el viejo de la bolsa, no corresponde. A ver, el poner el límite, nos Profe, para mí ponemos, está bien, ¿cómo? para mí está bien porque como que le dice una mentira, pero para la mentira sería para un bien, para que él ya no haga eso. No, O bueno, sea, acá Janina dice, Janina, será tu micrófono, por favor. Ella dice que hizo bien porque le dice una mentira, pero es para el bien. Claramente, lo único bien que hizo es agarrarlo porque es el límite que tiene que poner. Ahora, de ninguna manera, y es lo que veníamos repitiendo en el cuadro anterior y que está bien claro en el cuadro, no podemos, para poner un límite, decirle una mentira, ¿sí? Con cosas irreales o asustar al niño, ¿sí? Eso te va a agarrar el viejo de la bolsa, es totalmente improcedente, no corresponde, está mal, porque sí decir no te podés escapar otra vez, pero no te podés escapar otra vez porque yo necesito tenerte cerca, a mi vista, no podés salir corriendo porque hay muchos niños y puede haber un accidente y te podés lastimar. De ninguna manera podemos justificar el que Ana, como cuidadora, lo haya asustado a este niño, Martín, de 4 años, diciéndole lo del viejo de la bolsa. Acá me dicen es incorrecto, está infundiendo el miedo, debería pensar otra técnica para poner límite, asustar no es la forma. Perfecto, o sea, el límite hay que ponerlo, ya dijimos que corresponde poner el límite, pero no le puedo decir te va a agarrar el viejo de la bolsa, no le puedo decir si cruzas la calle va a venir el cuco y te va a llevar, ¿sí? Porque es irreal, no es cierto, ¿sí? Sí, no te escapes, es peligroso, hay muchos niños, yo necesito tenerte a la vista para poder ver y que no tengas un accidente. Este no es el lugar apropiado para que salga corriendo, sí. O sea, los elementos que son reales, sí, transmitírselos a ese niño de 4 años para que lo entienda, sí, pero siempre evitando claramente esto de infundir miedo. En el cuadro decía, no podemos asustar a un niño y eso lo tenemos que tener presente porque tal vez, si pensamos, lo de Ana haya sido una reacción con impulso. El cuidador no puede actuar por impulso como nosotros podríamos
actuar con un niño. Si vemos que por ahí un hijo se está por cruzar la calle y por ahí lo agarramos del hombro, los amarroñamos, lo tiramos y le decimos la próxima vez, no sé, va a venir un fantasma, cosas inapropiadas, incorrectas, ¿sí? Que no deberíamos hacer, pero mucho menos en el caso de que estamos trabajando, realizando tareas de cuidados con un niño, ¿sí? No tenemos que actuar impulsivamente y tenemos que al momento de poner el límite de decir no te escapes otra vez, decirle no te podés escapar porque acá no podés correr, porque acá tengo que tenerte visualizado para poder controlar que no te caigas, que no te lastimen. No podés salir corriendo porque hay otros niños y se pueden lastimar, pero no le puedo decir si te escapas otra vez, te va a agarrar el viejo de la bolsa porque lo estoy asustando y estoy dándole un argumento que no es real. Acá dice, sabiendo cómo es el comportamiento del niño, el cuidador debe estar más atento. Esto es un planteo interesante que me hacen. Dice, sabiendo cómo es el comportamiento del niño, la cuidadora debería estar más atenta. Este comentario también lo hicieron en otras comisiones y está fantástico que salga. ¿Por qué? Porque acá dice que es un niño inquieto, o sea, evidentemente habrá sucedido otras situaciones. Pero aún estando más atenta, si yo tengo que cuidar a 20 chicos que salen al recreo a jugar, aún estando atenta y mirando a todos, puede pasar una situación así claramente, si no podemos decir pasó por descuido, ¿sí? Porque podemos estar atentos, puede ocurrir, ¿sí? Y cuando ocurre tenemos que estar preparados, preparadas para resolverlo, ¿sí? Porque para eso estamos preparándonos, estamos perfeccionándonos, estamos profesionalizándonos y aparte tenemos un montón de competencias, como les decía, ¿sí? Puede ocurrir, no es que no estuvo atenta, fue un segundo que se escapó, es el segundo ese que se escapa y sale corriendo, ¿sí? Lo que estuvo mal es cómo ella actúa frente a esa situación, ¿sí? Al decirle que lo va a agarrar el viejo de la bolsa, porque sabemos que el viejo de la bolsa no existe, ¿sí? Porque sabemos que le estoy infundiendo miedo y el objetivo final que tenemos que tienen como cuidadores y como cuidadores, que el niño entienda ese límite, que entienda como que es parte del cuidado y que lo que va a ocurrir en realidad es un accidente, que si no lo veo, a él le puede pasar algo y yo no lo voy a tener a la vista así, o sea, explicarle con la realidad de lo que va a suceder y no diciéndole te va a llevar el viejo de la bolsa, o sea, explicarle los riesgos, ¿sí? Y pedirle cooperación acá, alguien dice también, perfecto. Ok, bueno, cómo hubieran actuado ustedes, ya más o menos se va desandando. Leamos el otro caso a ver si podemos rescatar algo que no sea de utilidad. Marta trabaja cuidando a Luis, un chico de 12 años. Cuando llega a la escuela, Luis toma la merienda y casi siempre va a su habitación, prende la computadora y entra a su Facebook, ¿sí? Un día Marta entra al cuarto de Luis y ve que está conectado a una página con contenido pornográfico. Sin darle ninguna explicación, Marta decide desenchufar la computadora y le dice que cuando llegue su madre le contará lo que estaba haciendo. Cuando llega la madre de Luis, el niño acusa a Marta de haberle prohibido usar la computadora. La empleadora, antes de escuchar los argumentos de Marta, le manifiesta que no tome decisiones que no le corresponden. Este caso en otras comisiones ha dado para muchísimo debate porque se han planteado muchísimas situaciones. Lo que yo les recomiendo y les pido es que nos centremos solamente a los elementos que tenemos en el caso, ¿sí? Para que a nosotros nos ayude a visualizar, ¿sí? Cómo actuó la cuidadora, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué no debiera haber hecho? ¿Sí? Primera pregunta, ¿sí? Que vamos acá es esta de que les hice en los otros casos. ¿Cómo cree que actuó en este caso la cuidadora Marta? ¿Sí? Que entra a la habitación y se encuentra con esa situación. ¿Actuó bien desenchufándole la computadora y diciéndole cuando llegue su madre le iba a contar lo que estaba haciendo? ¿Consideramos que el actuar de Marta como cuidadora de un niño de 12 años fue el correcto?
en base a esto del cuadro que estuvimos viendo, de qué hacer, qué no hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Porque el límite respecto del uso de la computadora, estamos de acuerdo que se lo pone su madre y su padre, ¿sí? Evidentemente, si él llega siempre de la escuela y se va a su habitación a conectarse con Facebook, es una conducta que ya está habilitada a hacer porque es algo que de continuo, ¿sí? De rutina, este niño Luis lo hace. Ahora, cuando pasa esta situación que Marta entra y lo ve conectado a esta página, ¿está bien lo que hizo? ¿Corresponde que ella, sin explicarle, le haya desenchufado la computadora? Bueno, acá tenemos diversas alternativas o posibilidades. Primero, sin dar ninguna explicación y desenchufar, no corresponde porque de vuelta es un actuar de impulso, ¿sí? Es como nosotros, padres, madre, entramos y vemos en la habitación de nuestro hijo algo así, seguramente la reacción va a ser desenchufo, apago, ¿sí? Sin dar explicaciones, esa reacción impulsiva, ¿sí? A ver, leo en el chat que pusieron. Creo que tendría que haber hablado primero con el niño, ya que a esa edad están interesados en su sexualidad, después hablar con los padres o los tutores. Sería hablar con empleadores en el momento y preguntar qué hacer. Bien, los dos comentarios, muy bien. Primero, hablar con el niño y estar interesados con sexualidad es una conversación que no le corresponde a Marta como cuidadora. Más allá de que nosotros sabemos que están interesados con la sexualidad a los 12 años y todo eso, está perfecto, pero Marta, como cuidadora de Luis, ¿sí? No tiene la responsabilidad ni tiene que tener esa conversación con Luis porque Luis no es el hijo de Marta. Luis es el niño que está al cuidado de Marta, ¿sí? Y la conversación respecto de la sexualidad, lo que pasa y todo lo que tiene que venir es una conversación que tiene que tener la madre y el padre de Luis, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, le desenchufo la computadora sin explicarle y le digo, le voy a contar a tu mamá, ¿no? Decían algunos, bueno, ahí vi también en el comentario, me comunico y pregunto qué hacer. Es una alternativa, si mientras sigue mirando yo me comunico y me dirá apagala, no apagala. Es una probabilidad, es una probabilidad. Ahora la otra, la pago. La pago sí, corresponde que la pague porque como cuidador entiendo que no es una página adecuada, ¿sí? Pero la pago correctamente, ¿sí? Y me comunico con la empleadora, ¿sí? Me comunico con la mamá de Luis y le digo, apagué la computadora por tal motivo, sucedió este motivo y obviamente que cuando llega esa madre ya tiene la información y evitamos que Luis se adelante y le diga directamente a su mamá, me apagó la computadora o me prohibió usar la computadora, porque en realidad no le prohibió usar la computadora, lo que hizo fue se la desenchufó y Luis se adelanta, la madre de Luis sin tener la información también se molesta y le dice que no tome decisiones que no le corresponden, porque no es una decisión que tenga que tomar. Pero obviamente la mamá de Luis al momento de hacer ese comentario no tiene toda la información, no sabe lo que ha pasado. Entonces, si le apago la computadora, me comunico y digo, apagué la computadora por tal razón y cuando llegue la mamá, obviamente ampliaremos, explicaremos y demás. ¿Sí? Eh, yo creo que en los tres casos que les compartí, se puede ver bien claro, ¿sí? Esto que venimos repitiendo de cuáles son las tareas que tienen que realizar como cuidadoras y cuidadores y cuáles son las que no pueden realizar como cuidadoras y cuidadores. Y es importante tener esto en claro porque hay un límite que ustedes no pueden sobrepasar. Tener bien claro esto de no tenemos que asustarlo, ¿sí? No tenemos que amenazarlo al niño, si el límite es indispensable, para eso tenemos que saber cuál es el límite que tenemos que poner, ¿sí? Que el límite siempre tiene que ser dando las razones, ¿sí? Ciertas y no decir te asusto, te lleva el viejo de la bolsa, viene un fantasma, viene el cuco, te va a aparecer un monstruo. No, no, no corresponde. Si ustedes como cuidadoras y como cuidadores no pueden asustar a un niño, ¿sí? Entonces, estos
estos casos, estos 3 casos con las preguntas están compartidos en el grupo de WhatsApp por si a alguien le interesa mirarlo en algún momento, igual que el cuadro que compartimos primero, ¿sí? Y ahora lo que les voy a compartir es un mini resumen respecto de la comunicación, porque me gustaría cerrar esta parte del módulo poniendo de resalto de nuevo el tema de la comunicación, porque en todos los casos lo que ha fallado es la comunicación. En el caso de recién que veíamos de Julián, sí ha habido un problema de falta de comunicación, porque primero la cuidadora de, de Luis, Marta, ¿sí? Falló la comunicación con Luis porque al momento de aplicar, de desenchufarla y no le dio ninguna explicación, le han dicho, Luis, esa página no podés mirarla, te voy a apagar la computadora y apagarle la computadora, ¿sí? Con eso era suficiente, ¿sí? Y falló la comunicación porque Marta no se comunicó inmediatamente con su empleadora, con su empleador, para ponerlo al tanto de la situación que había sucedido. O sea que claramente, de nuevo, tenemos un problema de falta de comunicación fluida, ¿sí? Por eso esta insistencia permanente de decir, a ver, necesitamos que la comunicación sea fluida, necesitamos que la comunicación sea constante, ¿sí? Les quiero compartir ahora, si me aguardan, les voy a compartir esto que les decía de la comunicación, de los elementos de la comunicación como tal, ¿sí? Para que ya lo consolidemos y le demos la importancia, la trascendencia a la comunicación, y también ustedes sepan, ¿sí? Que la comunicación no es algo que les vaya a servir o les sea a ustedes de utilidad para realizar tareas de cuidado solamente, ¿sí? Como les dije al principio, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Es fundamental para toda la vida, es fundamental cuando están tomando una formación, un curso, una capacitación y no han entendido algo y digan, a ver, no entendí, ¿me lo puede explicar de nuevo? ¿Sí? No lo razono de esa manera, hacer las preguntas que sean necesarias, porque si están sentados aprendiendo algo, es porque no lo saben. Y si no lo saben, puede ser que no lo entiendan y es fundamental que para que incorporen el concepto, para que lo tengan en claro, decir, a ver, explico de nuevo, pregunto de nuevo, o sea, perder esa inhibición, ¿sí? Y esa creencia que se tiene de que preguntar está mal porque quedo expuesto con algo que no sé, ¿sí? Justamente como no lo sé, estoy preguntando y está bien que se pregunte. No voy a preguntar el funcionamiento de lavar ropa. Me dijeron que ponga a lavar la ropa, ¿sí? Que sea con el ciclo frío y que separe la ropa de color y de blanca. Y resulta que yo en la otra casa que trabajo haciendo tareas de cuidado, ¿sí? Sé que el botón de la derecha es el ciclo de agua fría, entonces en entiendo, supongo, porque están las letras borradas, que también es el mismo, y lo aprieto y resulta que no era el de ciclo frío, sino que era exclusión de centrifugado y hago un desastre con la ropa que está dentro. ¿Qué falló acá? La comunicación, claramente, porque yo, cuidador, por miedo a preguntar, ¿sí? ¿Sí? Deduzco, ¿sí? Que es el botón que corresponde, ¿sí? Cuando lo correcto hubiera sido cómo funciona este lavarropa, cuál es el botón, me lo explica de nuevo, voy a anotar porque lo estoy usando por primera vez. Ustedes no tienen que saber cómo funciona el lavarropa, ¿sí? Ustedes no tienen que saber dónde están guardados los libros que utilizan para contarles cuentos, ¿sí? Ustedes no tienen que saber si ese bebé come papilla, come en bastoncitos, come con la mano, come con los cubiertos. No lo tienen que saber, ¿sí? Porque se da por sentado que si están haciendo tareas de cuidado saben todo. Sí saben todo y tienen técnicas específicas para una cuidadora de niños y niños, pero esta rutina, lo cotidiano, la información que necesitan para establecer este vínculo de confianza, no lo tienen. Y la única manera de tenerlo va a ser preguntando, no hay otra manera. No es posible que haya otra manera de tener la información. Entonces siempre volvemos al tema de información, información, y para eso es imprescindible la comunicación.
Les voy a compartir entonces esto, ahí está, ¿sí? ¿Ok? La comunicación, ¿sí? Y estos son dos elementos importantes en la comunicación. Pero previamente, sí, les quiero decir a ustedes, sí, que cuando hablamos de comunicación, no solamente hablamos de lenguaje verbal, de lenguaje hablado, sí, de esto que estamos haciendo ahora, sí, sino que hay todo una serie, un conjunto de elementos que llamamos no verbales, ¿sí? Pero que también son parte de lo que comunicamos. Así como les vengo reiterando que una buena comunicación es importante en el desempeño laboral y que es importante porque intercambiamos información y es importante porque la comunicación, ¿sí? Va a contribuir a la eficiencia y a la calidad de los servicios que ustedes prestan como cuidadoras y como cuidadores. Y eso necesariamente les va a traer como consecuencia un mejor resultado en el desempeño laboral. O sea, no tienen que perder de vista, ¿sí? La trascendencia que tiene la comunicación como tal, porque en definitiva, ¿sí? Y como resultado final es un mejor desempeño laboral, ¿sí? Si yo me hubiera comunicado eh, correctamente con mi empleador en el primer caso que vimos del tecito, si no hubiéramos tenido el resultado de tener a esa madre furiosa porque le di cedrón y manzanilla, ¿sí? ¿Por qué faltó la comunicación? Hubo un error de la comunicación y ese error afecta el desempeño de las tareas de cuidados que hace esa cuidadora, ese cuidador. Si en el caso de el último, de Luis, que estaba viendo esa página, falló la comunicación, ¿sí? Porque yo tendría que haber primero comunicado a Luis que le iba a pagar la computadora porque entendía que no era una página que él tenía habilitada para ver. Y segundo, falló la comunicación de nuevo porque inmediatamente me tendría que haber comunicado con mi empleadora, mi empleador, para trasladar lo que había sucedido, ponerla en alerta, advertirle y cuando llegue, que ya tenga la información y que Luis no se adelante y diga, me apagó la computadora y la empleadora se ponga furiosa de vuelta y diga, esas decisiones no las tomas, ¿sí? Entonces, siempre estamos viendo que cuando hay un desencuentro, ¿sí? Cuando no se desempeña la tarea de cuidado de manera correcta, ha habido una falla en la comunicación. Ustedes piensen que en todas las situaciones cotidianas de la vida, cuando están en la calle comprando en la panadería, cuando van a una tienda a elegir una ropa, un vestido, una zapatilla, un zapato, ¿sí? Cuando están en la farmacia buscando un remedio, ¿sí? Para un niño de tal edad, cuando están en la escuela hablando con la maestra, hablando con la directora, hablando con la supervisora, cuando están haciendo en la verdulería, viendo que compran para el almuerzo del mediodía, nos estamos comunicando. ¿Sí? La trascendencia de la comunicación, ¿sí? La importancia de la comunicación. No solo, como les digo, para realizar tareas de cuidado, que es fundamental la comunicación, sino para la vida misma, ¿sí? La comunicación nos vincula en todas las situaciones que realizamos y desempeñamos día a diario, ¿sí? Entablamos ese diálogo, ¿sí? Con la otra persona, ¿sí? Es la manera que tenemos de relacionarnos con el otro, con la otra. Y esta relación, ¿sí? Esta comunicación, esta forma de relacionarnos, ¿sí? Va a ser exitosa en medida en que nosotros tengamos una buena comunicación, ¿sí? Entonces, sí es importante que se tengan en cuenta cuestiones básicas al momento de transmitir un mensaje, pero también al momento de recibir el mensaje. Por ahí, por eso ustedes ven ahí, dice, escuchar y preguntar, porque decimos, a ver, buena comunicación es que preguntes, pero también la escucha, sí, es fundamental y es determinante para establecer esto de una comunicación fluida. Y cuando hablamos de comunicación, como les decía recién, ¿sí? No solamente hablamos de la palabra, que es esto de la comunicación verbal, ¿sí? Sino que también hablamos de gestos, ¿sí? Del tono de voz, ¿sí? Cuando yo
le hablo al niño, a la niña que estoy cuidando, ¿sí? El tono que yo utilice de voz es determinante. Lo mismo cuando hablamos con nuestro hijo, ¿sí? Cuando estamos enojadas, utilizábamos otro tono de voz, ¿sí? Cuando somos amables, ¿sí? Hablamos más lento, más pausado, ¿sí? Cuando hacemos una pregunta tenemos que ver de hacer la pregunta que sea concreta, que sea clara para que del otro lado la persona entienda lo que le estoy preguntando. Entonces hay todo un contexto de gestos, de tonos de voz, de postura corporal. Si yo estoy haciendo una pregunta y del otro lado el empleador o la empleadora me está respondiendo, y cuando me está respondiendo, ¿sí? Yo tengo la cabeza para abajo mirándome la punta de la zapatilla y me estoy dando cuenta que tengo el cordón desatado, ¿sí? Eh, Esa es una postura, ¿sí? Y la postura me podría estar indicando que yo no le estoy prestando la debida atención a la persona que tengo enfrente que me está hablando, ¿sí? Cuando yo estoy en una clase, ¿sí? Y estoy, mientras la persona que está hablando y explicando un tema, yo estoy hablando con mi compañero, mirando el teléfono, ¿sí? O viendo en la cartera si traje o no el lápiz de labio, ¿sí? Estoy también comunicándome, ¿sí? Estoy comunicándome con esa actitud, estoy comunicándome con ese gesto, estoy comunicándome con esa postura corporal, ¿sí? Cuando la otra persona me está explicando algo, ¿sí? El permanecer en silencio también es una forma de comunicarme, ¿sí? Porque si la otra persona no, le pasa, a mí un ejemplo, hijo, adolescente que le está hablando y mientras le está hablando está contestando en el teléfono un WhatsApp, ¿sí? Esa es una forma de comunicarse también, claramente que es una forma de comunicarse, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuando nos comunicamos y hablamos de comunicación, esto de usar el tono de voz, el volumen, de hacer silencio cuando corresponda hacer silencio, ¿sí? El hablar de diferentes maneras también colabora con que esa comunicación, con que ese mensaje suene con certeza, suene con veracidad, que sea y de convicción, sí, que no utilicemos palabras ambiguas, sí, para que del otro lado se nos pueda eh, entender. Entonces, como les decía, la comunicación integra estos dos aspectos, que es el lenguaje verbal y todo lo otro, gestos, postura, silencio, que es la dimensión o el lenguaje no verbal, ¿sí? Y también tener en cuenta que la comunicación se da en contextos específicos. A ver, ejemplo que se me ocurre en este momento. Si yo quería saber algo de, no sé, qué es lo que le daba de comer al niño que tengo a mi cuidado y le pregunto mientras mi empleador se está yendo porque está llegando tarde a la oficina, ¿sí? Y tiene que salir corriendo. Y mientras ella sale corriendo, yo por atrás le voy preguntando, ¿sí? Ese contexto no es el adecuado, porque seguramente o posiblemente si mi empleadora esté pensando en qué camino tomar para llegar más rápido, ¿sí? Y no en que ese día tenía que comer, no sé, pollo porque necesita proteínas, porque está bajo de peso, entonces agarro y digo, no sé, agarrar la heladera y hacer una tortilla, ¿sí? El contexto en el que se da esa comunicación no es el ideal. También entonces hay que considerar el momento y el contexto en que se desarrolla ese diálogo, esa comunicación. También tener en cuenta el contexto social y cultural, porque ayer hablábamos y alguien decía, bueno, sí, claramente era una persona que era eh, del interior de la provincia, no me acuerdo de qué departamento era, pero bueno, era del interior de la provincia y que había hecho experiencias haciendo tareas de cuidados en Buenos Aires, ¿sí? Y obviamente que una persona que vive acá en el interior de la provincia de Salta y va a trabajar a Buenos Aires, ¿sí? Tiene un contexto social y cultural distinto, ¿sí? Donde el lenguaje y las costumbres son distintas. Yo les decía, yo al palo que uso para sacar el agua le llamo aragán. Si ustedes van a Buenos Aires y le dicen, pásame el aragán, lo van a mirar y le van a decir, ¿qué me estás hablando? Porque el único aragán que conocen como palabra es la persona vaga, fiaca, que no hace nada, ¿sí? Porque a ellos le llaman, no sé, secador, le llaman mechudo, otro nombre, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta esto que les decía del contexto
social, del contexto cultural, las palabras que se utilizan. Yo digo, la guagua está llorando, me van a mirar en otra parte, ¿sí? En Mendoza me va a decir que es guagua, ¿sí? La guagua está llorando. Y para nosotros, los salteños, ¿sí? Es un término súper arraigado que todos conocemos y que entendemos de lo que estamos hablando. Entonces también es importante esto del contexto social, del contexto cultural, y lo tienen que tener en cuenta ustedes al momento de comunicar. Entonces, como les decía, es importante la comunicación en el ámbito laboral, que para realizar tareas de atención y cuidado de niñas y niños es imprescindible la buena comunicación con el empleador, con la empleadora y también con los niños atendidos, y cuando hablamos de cuidado de adultos mayores, también obviamente con la persona que estoy cuidando, que bueno, ahí lo verán en el módulo correspondiente, pero ahí por ahí tienen información del empleador a la empleadora, pero la persona que yo estoy cuidando, el adulto mayor, me da otra información distinta, ¿sí? Tener presente que la buena comunicación facilita, ¿sí?, la construcción de un vínculo, de un buen vínculo laboral, y si ustedes como cuidadores, como cuidadoras, construyen un buen vínculo laboral, van a favorecer, perdón, la permanencia en el empleo, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces ustedes fíjense la importancia que tiene la comunicación como tal, porque eso les permite a ustedes permanecer en el empleo, ¿sí? Darle continuidad a ese empleo, ¿sí? Relaciones armónicas en el lugar de trabajo, evitar los malos entendidos, ¿sí? Esto es imprescindible porque va a evitar cualquier dificultad que se les pueda plantear en la relación laboral. Y esto que yo les insistía de preguntar es importante porque el empleador, la empleadora, ¿sí?, puede omitir en algún caso, darles alguna información, ¿sí?, que les transmita y omita alguna información, ¿sí? Porque, por ejemplo, la da por supuesta, que ustedes la saben, en el ejemplo de vuelta del lavar ropa, que es el que se me ocurre ahora de nuevo, ¿sí? Decía lavar ropa, ¿sí? Y da por supuesto que es un lavarropa que hay que ponerle en on de la aplicación del teléfono, ¿sí? Porque ahora se pueden manejar a distancia, ¿sí? Y da por supuesto que la cuidadora, el cuidador lo sabe, ¿sí? Y no es así. Y del otro lado tampoco preguntamos, porque nosotros entendimos que si preguntábamos quedamos expuestos con algo que no sabíamos y entendemos que lo tenemos que saber, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una dificultad en la relación laboral, hubo una omisión en la información. Un caso de una de las participantes de Cerrillo decía, cuando hablábamos de esto de la información y que a veces se omite y que es importante, que ella tenía a cuidado una niña que prepara pizza, le da de comer pizza y después que come la pizza se empieza a poner roja, le salen ronchas, en un momento no puede respirar, una situación muy complicada de emergencia, bueno, la puede resolver, se comunica, la llevan a una guardia y demás, ¿sí? Pero ¿qué había pasado? Miren la importancia de la información y de la comunicación. Esta niña, ¿sí?, era alérgica, no sé, al tomate, a la frutilla, no sé qué otra cosa, y el empleador, la empleadora nunca le había dado esta información a la cuidadora, ¿sí? La había omitido, es una información muy relevante. Y tampoco la cuidadora, el cuidador, le había preguntado, ¿tiene alguna alergia? ¿Puede comer todo? Y entonces ahí hubo un error grave en el tema de la comunicación desde el empleador por haber omitido una información que consideramos que es importante porque hace a la parte de salud, a la parte médica de ese niño, y del otro lado porque tampoco se preguntó, ¿sí? Dimos por supuesto, la cuidadora dio por supuesto que no tenía ningún problema de salud, lo dio por supuesto, ¿sí? Así como damos por supuesto en el ejemplo del lavarropa, bueno, acá dimos por supuesto que no tenía ningún inconveniente de salud, que no tenía ninguna alergia.
Estos desencuentros siempre van a impactar desfavorablemente en el resultado de la tarea que van a hacer, claramente, porque en el caso del lavarropa, que hubo un desencuentro en la comunicación por no preguntar y yo apreté el botón incorrecto y la ropa que no se tenía que centrifugar salió centrifugada y se me hizo chiquitita, evidentemente, si ese desencuentro, evidentemente me va a traer un impacto desfavorable en el resultado, porque cuando llegue el empleador y vea las condiciones que quedó la ropa, ¿sí? Eso va a impactar desfavorablemente en la tarea que estoy realizando. Por eso es importante esto de pedir aclaraciones. Hay que perderle el temor al pedir aclaraciones, ¿sí? A saber cuáles son los requerimientos de la persona que ustedes están cuidando, de la persona que ustedes están entendiendo. Pasa mucho esto de fingir que entendí todo lo que me dijeron, ¿sí? Una lista así larga, esto sí, esto no, qué come, a qué hora se baña, y fingimos que se ha entendido todo, ¿sí? Pero eso nuevamente nos va a traer consecuencias perjudiciales como trabajador, como trabajadora, ¿sí? Eh, para esto es fundamental, como les decía, el tema del diálogo. Y acá, finalmente, para cerrar este capítulo de la comunicación, que entiendo que es fundamental, que ustedes tienen que saber que eso va a ser una construcción positiva y a largo plazo en la relación laboral que van a mantener. Para finalizar este bloque, sí, eh, quería centrarme en estos dos puntos que tienen ahí, que les estoy compartiendo, que son el escuchar y el preguntar, ¿sí? Escuchar dice, tener la disposición de atender, comprender y tomar en cuenta lo que el otro o la otra tiene para decirme. Sí, y este escuchar, como les decía, es importante todo lo que refleja mi cuerpo en la posición corporal, porque si vuelvo al ejemplo de hace rato que le decía, eh, me están dando una indicación, una instrucción, una información, y mientras me están hablando yo estoy mirando al piso, no le estoy mirando a los ojos a esa persona, estoy mirando al piso y me estoy mirando la zapatilla porque tengo el cordón desatado, claramente, sí, no tengo esa disposición de atender y comprender y tomar en cuenta lo que el otro me está transmitiendo. O sea, lo que dice ahí, poseer la disposición a escuchar, ¿sí? Porque si no, vamos a registrar solamente algunos aspectos del mensaje, vamos a escuchar superficialmente, por no estar prestando atención, escuché que me dijo lavar la ropa, pero no escuché que me dijo separarla, no escuché que me dijo no la centrifugue, no escuché que me dijo no le ponga acondicionador a la ropa, sí, o sea, tener esa actitud de escuchar, sí, y poner atención para poder recibir la información. Y el otro ítem importante, ¿sí? Es esto de preguntar, ¿sí? Y dice, la pregunta tiene un valor fundamental para el desempeño laboral. Tenemos que perder, ¿sí? Esa inhibición de decir pregunto, ¿sí? Dice, está muy arraigada la idea de que el trabajador o la trabajadora tiene que saber previamente y resolver. Y por lo tanto, preguntar es un riesgo de demostrar una debilidad. O sea, tenemos que perder, ¿sí? Ese miedo, porque claramente, y así sucede, muy de cotidiano, este arraigo, esta idea de que el trabajador tiene que saber previamente y resolver. Y vemos en estas diferentes situaciones, ejemplos que se me van ocurriendo y transmitiéndole a ustedes que no tienen que saber. Pero aunque se usa mucho esa frase que dice cada familia es un mundo, claramente cada familia es un mundo. Porque como le decía, yo cuido en otra familia un niño de 7 años, sí, que come mirando la televisión. Y resulta que acá yo siento a la niña que estoy cuidando con el hermanito, les doy la comida y lo siento frente a la televisión, sí, porque no quiero preguntar. Y resulta que tienen prohibida la televisión mientras comen, no solo mientras comen, no pueden ver televisión. Entonces, no pregunté, asumí un riesgo, ¿sí? Por no quedar expuesta a que no lo sabía y las consecuencias no son favorables, debilito mi relación laboral. Entonces, dice, preguntar es importante para averiguar lo que no se sabe y para confirmar lo que supongo. Es decir,
verificar supuestos y chequear la comprensión. Vuelvo al ejemplo de lavar ropa. Yo supuse que el botón que estaba en ese lugar era para excluir centrifugado porque es el mismo botón que está en el mismo lugar en el otro lavarropa que uso, en el lavarropa que yo tengo en mi casa, ¿sí? Entonces decidí, porque suponía, ¿sí? Que era ese, y resulta que no era el de exclusión centrifugado, sino que era para poner la función de agua caliente, ¿sí? Entonces saco la ropa centrifugada con agua caliente destruida, ¿sí? Yo creo que en el ejemplo podemos ver bien esto de la importancia de averiguar, ¿sí? Lo que no sabemos, chequear y verificar lo que estoy suponiendo, ¿sí? Suponiendo que sé o que entendí, ¿sí? Y finalmente tener en cuenta esto de la importancia, ¿sí? De la importancia que tienen estos factores que les decía que llamamos no verbales, ¿sí? Tener en cuenta los factores no verbales, como los gestos, ¿sí? Un ejemplo que puede parecer banal el ejemplo, pero si me está hablando mi empleadora, mi empleador, explicándome que como el niño, la niña que cuido está enfermo, tengo que controlar la temperatura cada X tiempo y darle la medicación y que la medicación son 5 miligramos y que no se lo tengo que dar en el frasquito ni en la cucharita, sino con la jeringa porque si no, no lo toma, ¿sí? Y tengo que tener atención de agitarlo bien antes porque si no el gusto a frutilla que tiene no se siente y tampoco lo va a querer tomar mientras me está dando toda esa indicación que es relevante, que es importante, ¿sí? Yo me estoy mirando las uñas de las manos y diciendo, uy, ya no me las corté, que largas que la tengo, o me estoy acomodando el pelo haciéndome una colita, una torzada porque lo tengo suelto, o sea, no estoy poniendo todos estos factores que no son verbales, todos estos gestos, esta comunicación no verbal a disposición de la escucha, esta activa que tengo que tener, ¿sí? Es importante, insisto mucho con el tema de la comunicación, porque los malos entendidos, eh, las malas experiencias, no solamente cuando hacemos tareas de cuidado, cuando se hacen tareas de cuidado de niñas y niños y adultos mayores y tareas domésticas, ¿sí? Eh, no solo ahí vemos los resultados de la mala comunicación, sino en todos los ítems de nuestra vida, como les decía, cuando voy a la verdulería, cuando voy a la escuela y hablo con la maestra, cuando voy a comprar una tela porque me quiero hacer una cortina, estoy comunicándome, ¿sí? Y tengo que ser específica, decirle al vendedor la tela que quiero, si no quiero que se arrugue, ¿sí? Decirle, no, bueno, a ver, mostrame, sí, después cuando la compro digo, uy, esta tela se arrugaba y yo no lo dije, el vendedor no me entendió, yo no chequeé si lo había comprendido, ¿sí? Entonces, insistamos con el tema de la comunicación. Es un ejercicio que cada uno de ustedes, que cada una de ustedes puede hacer en sus casas porque es un ejercicio el comunicarnos, ¿sí? Es un ejercicio que yo puedo hacer mientras estoy hablando con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con mi pareja, con mi suegra, con mi vecino, un ejercicio de decir, a ver, ¿cómo establezco la comunicación con esta persona, teniendo en cuenta el ámbito, teniendo en cuenta el tema que voy a tratar, ¿sí? Entonces, las invito a que ejerciten el tema de la comunicación, que no tengan ninguna duda ni reparo al momento de preguntar, porque es fundamental la pregunta para el desempeño laboral. Van a construir una sólida relación laboral con esto de la comunicación, de la pregunta, del chequear la información que estoy recibiendo, si es la adecuada, si es la correcta, si es la que yo supuse o entendí o creía que era la correcta, ¿sí? No tenemos que dejar de tomar conciencia la importancia de la comunicación, ¿sí? Pónganlo en ejercicio cuando puedan, ¿sí? Cuando les sea posible, que se sume como un interés de aprendizaje para las tareas de cuidado, esto de la comunicación, de cómo me comunico, y insisto de nuevo con el tema de la pregunta, ¿sí? Es una creencia muy difundida en que las personas que realizan tareas domésticas, tareas de cuidados de niñas, de niños y de personas adultas, ¿sí? Tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber previamente, tienen que resolver, ¿sí?
Y que sí se pregunta es exponerse a que algo no se sabe, ¿sí? Tenemos que desmistificar esa creencia que está muy arraigada en la sociedad, no solamente acá, en todas partes, en términos generales, ¿sí? Estoy hablando de Argentina, ¿sí? Se rehúye a preguntar, porque si pregunto, estoy exponiéndome y diciendo, a esto no lo sé, ¿sí? Y no está mal no saber, ¿sí? Lo que está mal es no preguntar si no sé para poder incorporar el conocimiento, para poder incorporar la formación. Dejo de compartir esto, vuelvo con ustedes, ¿sí? Vamos a tomarnos nuevamente